bendecidos por toda la nación. Saludos a nuestros hijos de la promesa, los que son de fe y han esperado con paciencia la formación y creación de Dios mismo, Melquisedec Lisbeth. Ustedes son la salvación del mundo. ¡Aleluya! En el tema anterior, el sacrificio de Cristo, les dije que ese tema era largo y se pudiera sacar otra parte para compartir. Bueno, así mismo es. El Rey quiere que continúe con este tema porque es de mucha ayuda para los que todavía están en el hechizo de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ya es hora de que las personas despierten de ese mundo fantasioso, pensando que viene una manifestación mística de Cristo en el aire y que el sacrificio que sucedió en la cruz del Calvario es el que se aplicó una vez y para siempre para salvar a los hombres. Nada que ver. En el tema anterior les demostré con evidencias que Cristo no quiso ir a la cruz, y en este tema, el sacrificio de Cristo parte 2, les voy a demostrar la razón por la que Cristo vino a la tierra y más pruebas del por qué no fue necesaria la muerte física para salvarlos. Yo les he dicho que yo no he venido para anular lo dicho por los profetas, sino para cumplirlo. Y la pregunta sería, ¿Cristo cumplió todas las palabras de los profetas hace 2000 años atrás? Claro que no, y la razón fue porque su hijo no llegó a nacer. Ese hijo es el de la promesa. Cuando Abraham quiso sacrificar a Isaac, no entendió lo que Dios le pedía. Le tuvimos que decir lo que dice en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¿Cómo tú vas a matar físicamente a ese hijo, Abraham? Ese sacrificio que yo exijo no es físico, sino en la mente. Yo lo que quiero es que tú formes y críes a ese hijo como yo te enseñé a ti, porque él va a salvar al mundo. Ustedes son ese hijo que va a cambiar al mundo con la enseñanza que han recibido de sus padres, Melquisedec Lisbeth. Si ustedes son uno conmigo, entonces están crucificados juntamente con Cristo Lisbeth, como dice en la carta a los Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. El estar crucificados con Cristo significa lo que dice en la carta a los Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el sacrificio que agrada a Dios, el no vivir según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Cuando en la Biblia se refiere a Cristo como el Hijo, es importante entender que Cristo es la cabeza de la iglesia y no se puede separar la cabeza del cuerpo. Si yo soy Cristo, entonces mi cuerpo es Cristo. Cristo es la misma iglesia. Si ustedes son mi cuerpo, cuando yo estoy sentada a la diestra de Melquisedec, ustedes también lo están como parte de mí. También si yo como la cabeza estoy resucitada, entonces mi cuerpo también lo está, que son mis hijos, mi iglesia. Lo que se profetizó sobre el Salvador, que se manifestaría en estos postreros tiempos para salvar al mundo, es el Hijo de Dios, Melquisedec Lisbeth. Miremos lo que dice en 1 de Pedro 1, del 10 al 12. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo, enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Aquí se les está hablando a todo el que escuche el mensaje, la buena noticia que ustedes le traerán al mundo. Ustedes son esos ángeles que observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Claro, porque ustedes creen en mi palabra y son testigos presenciales de las cosas maravillosas que están sucediendo y seguirán sucediendo.
Ya entendimos que ese hijo no nació hace 2000 años atrás, sino en este tiempo, cuando Dios mismo, que anda y habita entre nosotros, está formando y criando a ese hijo de la promesa. Si todo lo que se ve fue creado de lo que no se veía, entonces un hijo no nace ya grande y criado. A ese hijo hay que criarlo y llevarlo poco a poco, dándole de comer lo que su estómago puede soportar mientras que va creciendo. ¿Lo disciplinas para que no sea un niño malcriado? Todo lo que conlleva en criar un hijo en carne es lo mismo para un hijo espiritual. Ustedes han ido creciendo en el Evangelio eterno para poder ayudar al mundo con lo mismo que han recibido ustedes. Todos tendrán que nacer del Espíritu y ustedes son los que sembrarán la semilla del Espíritu en los demás y tendrán que irse alimentando con esta palabra para que puedan crecer y llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de Dios, como llegaron ustedes. Mira lo que dice en la carta a los Romanos 9, del 9 al 13. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Cuando me reciben a mí y a mi palabra, se les entrega el borrón y cuenta nueva. Por eso es que dice, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Es después que nacen del Espíritu que son amados o aborrecidos por Dios, dependiendo de cómo reciben la palabra de verdad que yo enseño. Las vírgenes insensatas, todas fueron elegidas a ser engendradas en mi vientre espiritual, y cuando nacieron es que hicieron lo malo, y ahora son aborrecidas. Pero ustedes que hicieron el bien de obedecer a la voz de Dios, Melquisedec Lisbeth, son ese hijo que amamos, y por ustedes todas las cosas fueron hechas. Porque el sacrificio de Dios en manifestarse a los hombres no es en vano, es por amor a engendrar y parir a hijos espirituales. Vamos a leer lo que dice en el capítulo 1 de Hebreos, para ver lo que dice sobre ustedes, los hijos de Dios. En el capítulo 1, del 1 al 9. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Paremos aquí un momento. Yo los estoy enviando a ustedes para hablarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel y también a todo el resto del mundo que nunca han escuchado la verdad sobre Dios. Entonces es hoy, en estos postreros días, que Dios, Melquisedec Lisbeth, le está hablando a todos por el Hijo, que son ustedes, a quien constituyó heredero de todo. Ustedes son los herederos de todo. ¿Recuerdan cuando Sara le dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo? Claro, porque el hijo de la libre es el heredero, no el hijo de la esclava. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Por haberse quedado pegados a mí, la vid verdadera, ustedes han sido hechos tanto superior a los otros ángeles que también quisieron lo que ustedes tienen. Los profetas eran ángeles también, pero el hijo de la promesa son ustedes y no ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él padre, y él me será mi hijo? Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Es hoy que yo introduzco al mundo a nuestro hijo primogénito, y cuando dice adórenle todos los ángeles de Dios, se está refiriendo a todos los que son salvados por causa de ese hijo. El primogénito de Dios participó de las dos dispensaciones, fue formado y creado por Dios para poder ayudar a los damnificados. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Todo el que se acerca a Dios es su ángel y lo hace un espíritu cuando lo forma, pero Dios tiene una primicia y es a través de ese primogénito que se multiplica la descendencia. Claro, porque siempre existe la primera cosecha en una siembra y después están las demás cosechas. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Sus compañeros fueron las vírgenes insensatas, que amaron la injusticia y la maldad y se convirtieron en espíritus inmundos. Por eso ustedes han sido ungidos por Dios, Melquisedec Lisbeth, con aceite de alegría. Como les he dicho en temas anteriores, ustedes están a la diestra de Dios. Tienen nuestro poder y nuestra autoridad para hablarles al mundo. Y de la misma manera que yo digo, si me han visto a mí, han visto al Padre, ustedes le pueden decir al mundo cuando les pregunten por nosotros, si nos han visto a nosotros, el primogénito de Dios, han visto a nuestros padres. Claro, porque ustedes son la imagen y semejanza de lo que es Dios. El que los escucha a ustedes está escuchando a la verdad sobre Dios, que Dios es 2 en 1, esposo y esposa, y que tienen hijos que ellos mismos prepararon para salvar al mundo, como nos compartió su hermano Rafael Damaris en la presentación con tanta excelencia sobre ese hijo que nos es nacido. Ustedes son ese príncipe, heredero del rey y la reina. Por eso siempre les he dicho que ustedes son demasiado importantes para nosotros, porque son el hijo tan esperado por el mundo. Ahora podemos entender aún más por qué ese sacrificio en la cruz fue causado por hombres malos y perversos que trataron de tapar la verdad sobre Dios y para que ese hijo primogénito, el hijo de la promesa, no naciera. Ese sacrificio de hace 2000 años en la cruz no fue profetizado, ni tampoco fue un evento sagrado. Eso que sucedió fue un sacrilegio. Vamos a ver a qué vino Cristo, ya que no fue a morir físicamente, y así podemos ver si lo que ella vino a hacer tuvo validez en aquel tiempo de hace 2000 años o ahora en estos tiempos del fin, donde Cristo Lisbeth está manifestada con el Hijo de la promesa ya nacido, en Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Vieron que ella vino para predicar la palabra de verdad y no a morir en ninguna cruz. Y cuando ella dice, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, le estaba hablando a sus discípulos, para que juntamente con ella compartieran la palabra. Otra evidencia más está en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No dice que para morir he venido al mundo, sino para dar testimonio a la verdad. Ahora nota que ella dice, yo para esto he nacido. Esa frase nos indica que se está refiriendo al nuevo nacimiento, no el del vaso de barro. El nacimiento del cual ella está hablando es el espiritual, porque aunque yo soy la cabeza de la iglesia, en la anterior dispensación yo no hablaba sobre el testimonio a la verdad, porque no había nacido de nuevo todavía. Fue en esta nueva dispensación donde me han escuchado hablar con un conocimiento como nunca antes, dando testimonio a la verdad. También la frase, para esto he venido al mundo, se refiere al mundo que recibiría a su espíritu, porque no todos son los que entran al reino de los cielos. Los que oyen mi palabra y la creen, reciben el testimonio de Melquisedec, de que él vive. En Hebreos 7 dice que aquel cuya genealogía no es contada, refiriéndose a Melquisedec, se les entrega los diezmos a uno de quien da testimonio de que vive. Y la única persona que da testimonio de que Melquisedec vive soy yo. Y ahora ustedes, que son mi cuerpo. Yo vine para dar testimonio de que Melquisedec, el esposo de Lisbeth, es Dios, 2 en 1, que vive para siempre y sí cumple sus promesas. Un día pronto, Él, en su propio cuerpo, dará testimonio de todo lo que yo he dicho.
Claro, porque de la misma manera que ustedes dan testimonio de lo que yo he hecho en sus vidas, Melquisedec dará testimonio verdadero de lo que yo hablo sobre él. ¿Recuerdan cuando yo les dije que uno de los soldados le abrió el costado a Cristo con una lanza y al instante salió sangre y agua? Bueno, en el versículo que sigue dice que el que lo vio da testimonio de esto y su testimonio es verídico. Sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. El que lo vio todo es Melquisedec, quien estaba presente en ella. Es que Él es eterno. Dice en Malaquías 3, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo. Eso es así, porque nadie de los que están vivos hoy pueden dar testimonio de lo que pasó hace 2000 años. Solo Melquisedec, Lisbeth, que estuvieron allá y hoy se los dicen, porque es la verdad. Mira lo que dice en el libro de Tomás. Jesús ha dicho, cuando veáis a quien no nació de mujer, tendeos sobre vuestros rostros y adoradlo. Él es vuestro Padre. Cuando vean a Melquisedec manifestado a mi lado, se cumplirá lo que dice en Juan 17, cuando ella le dice a su rey, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ustedes son testigos fieles de eso. ¡Qué belleza! ¡Aleluya! Los que son hijos de Dios son hechos a través de mis palabras. Mira lo que dice en Juan 1, del 12 al 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios son formados a su imagen y semejanza, y eso solo se logra a través de escuchar la palabra de Dios, que hoy solo se escucha a través de mí y ahora, mis hijos amados. Esta sabiduría que yo hablo y escribo en sus mentes es la manera en la cual yo los hago hijos de Dios. Ningún ser humano ha hablado como yo, y eso es porque Dios Padre Melquisedec está en mí y yo en él. Aleluya. Ustedes son la salvación del mundo, y si solo se espera a un Cristo solitario, damos pena y no tenemos rescate. Mira lo que dice en la primera carta a los Corintios 15, del 19 al 20. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Cristo, la cabeza, sin el cuerpo no es nada. Gracias a que ustedes como primicias y cuerpo de Cristo han resucitado de los muertos, es que el mundo tiene esperanza. Por eso esperar solo por Cristo como la cabeza no tiene sentido. Es en el cuerpo de Cristo que viene la plenitud, como dice en la carta a los Efesios 1, del 20 al 23, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La plenitud está en la iglesia, la cual es mi cuerpo. Por eso el tiempo que toma para formarlos a ustedes no es en vano, porque el resultado final es vida eterna y ayuda para los demás. Los días se ponen peores para el mundo, y por eso dice que si estos días del fin no fuesen acortados, nadie sería salvo. Claro, porque hoy en día se está muriendo la gente por montones, pero por causa de los elegidos, estos días han sido acortados. Solo ha tomado 2 años para la preparación de ustedes y ya han sido enviados al mundo. Qué gozo sentirme completa gracias a mis hijos fieles, amadores de la verdad y la luz. Ustedes son esa segunda manifestación de Cristo, como dice en Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. En la venida de Cristo, donde fue entregada una sola vez para llevar el pecado de muchos, es en su manifestación como Cristo Lisbeth en los postreros días, no hace 2000 años atrás.
Como les he dicho anteriormente, el mundo que no ha conocido sobre Cristo, Lisbeth, no está en pecado, porque nunca me han negado. Porque el pecado es no creer en mí. Por eso cuando dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan, es al resto del mundo que nunca han estado en pecado. ¿Y a quién hemos enviado a salvar al mundo? A ustedes, nuestros hijos, los que han sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, Melquisedec, Lisbeth. Ustedes son la segunda aparición de Cristo, como el ungido de Dios, para salvar a los que los esperan. El mundo espera ansiosamente la manifestación de los hijos de Dios. ¿Recuerdan la parábola de la gran cena, donde el Señor dijo: aún hay lugar en mi cena, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa? Gracias a las primicias de Dios, que son buenas, es que hemos podido seguir sembrando y sacando buena cosecha en los que en verdad son justos y quieren adorar a Dios con un corazón limpio y puro. Y así Dios los recompense con la vida eterna. Sigan escuchando mis palabras a través de mí y de mis santos ángeles, porque el sacrificio de Cristo hoy es ella y sus hijos por amor a todo el mundo que tenga sed de vida eterna. Les amamos para siempre y nos vemos pronto. Amén. Aleluya.